Daza volvió a girar frente al espejo, sintiendo los pliegues de la tela tocando suavemente sus tobillos desnudos. Sensación increíble. Y el color es tan increíble. Agua marina. Justo para sus ojos. A Dima probablemente le gustará. El vestido para ocasiones especiales no quedó colgado, pegado al armario. Normalmente no era necesario. Y todavía no podía ganar lo suficiente para comprarse esas cosas. Por lo tanto, había una razón para caminar con el vestido. También era necesario comprarlo. Y la niña estaba increíblemente feliz de poder mostrarle su nuevo atuendo a su amado esposo Dimka. Se imaginó cómo los ojos de su marido empezarían a hurgar en los pliegues del escote y empezarían a aparecer como un color amapola. A veces ella realmente extrañaba su atención. Las vendedoras comprensivas se hicieron a un lado, como extravagantes vendedoras de la famosa casa de moda Couture. Aunque trabajaban en una sencilla tienda de ropa femenina, que ni siquiera podía llamarse boutique, sabían bastante bien cómo comprender la psicología de los clientes. Esta chica, por ejemplo. No vine a instancias de mi alma, sino porque una vez más tenía dinero para comprar y una razón. Necesita que la atiendan bien, porque siempre es agradable darle a una persona una alegría repentina. Por eso, incluso hoy a Daza le ofrecieron un descuento muy pequeño, pero aún así personal. Déjala estar contenta. El vestido realzaba perfectamente la figura de la niña. Daza podía presumir de ser alta y tener una hermosa cintura. Todo este esplendor estuvo acompañado de caderas y senos tonificados que siempre atrajeron la atención del sexo opuesto. Entonces la niña era, con la mano en el corazón, una belleza. Cabello castaño brillante, ojos verdes radiantes, piel perfectamente suave, Dima tenía algo que admirar. Y ahora ella también tenía un conjunto precioso para lucir. Daria pagó la compra, tomó del mostrador el vestido, empaquetado en una cuidada bolsa de papel, y salió. Qué bueno es vivir en el mundo cuando solo tienes 24 años, hace buen tiempo afuera, tu amado esposo te espera en casa y solo te esperan eventos agradables. Daria iba a asistir a la boda de su hermana Svetlana con su marido Dmitri. Sus familiares vivían bastante lejos de la capital, a 6 horas de viaje, y se suponía que ese viaje sería el debut de su joven familia en una nueva capacidad. Daza y Dima se casaron recientemente, hace poco más de un año, y su joven familia podría considerarse ejemplar en todos los aspectos. Los jóvenes vivían amigablemente, alegremente, cuidándose unos a otros, y ¿qué más se necesitaba en los vibrantes años de juventud? Se conocieron, como suele ocurrir en un ambiente estudiantil, en alguna fiesta para celebrar el año nuevo. Dmitri invitó a Daria a bailar. No pudo rechazar al chico alto, moreno y guapo, y comenzaron a bailar lentamente al son de la popular melodía de una película romántica. Sois una pareja hermosa, se ven muy bien juntos, dijeron entonces Daza y su amiga Natasa. Las chicas apenas tuvieron la oportunidad de guardar secretos en un rincón. Está bien, puedes decir lo mismo, se sonrojó Daza, aunque en el fondo de su corazón, por supuesto, estaba muy satisfecha con tal evaluación. Dima no se separó de Daza en toda la noche y luego se ofreció a acompañarla a casa. Además, no había necesidad de ir muy lejos, solo hasta la residencia de estudiantes del siguiente bloque. Pero Daza aún así estuvo de acuerdo. No porque necesariamente necesitara una guía, sino porque quería tener a Dima como su compañera para esta noche. Los jóvenes, alegres, charlaron casualmente en línea durante 2 cuadras mientras caminaban hacia el albergue. Y luego Dima, despidiéndose, le pidió a Daza su número de teléfono y le dijo que no podía imaginar su vida futura sin esta belleza. Y Daza, por supuesto, le dio el número. ¿Por qué renunciar a la oportunidad de encontrar la felicidad en tu vida personal? Luego, como de costumbre,
Dima y Daria empezaron a salir. Resultó que los jóvenes tienen mucho en común y muchos puntos de contacto. Les encantaba caminar de la mano por las avenidas bordeadas de cerezos bañadas por la lluvia, sentarse en cafés pequeños y acogedores, hablar de todo en el mundo y soñar, soñar. Sueña con lo bello y lo bueno. Y mirar. Dijo Daza, mirando hacia el cielo nocturno. Esa estrella de ahí, como si se preguntara para cumplir nuestro deseo. Qué extraño parpadea, ¿no? Y Dmitri abrazó a su amada con brazos fuertes y cariñosos y le susurró algo al oído. Y mi deseo es que lo más amado, lo más tierno. Y la muchacha más hermosa estaba cerca, ya cumplida. Tengo mucha suerte, ¿no? Y Daza se rió con tanta alegría y tranquilidad, ya que solo puedes reír cuando tienes 20 años, cuando todo está bien para ti y todos están sanos, y cuando no hay nada que eclipsa tu existencia. En una palabra, la niña miraba hacia el futuro con gran optimismo y Dmitri la apoyó en esto. Así que salieron durante aproximadamente 1 año y medio. No quiero decir que sea demasiado, pero también es mucho. Además, se acercaba el final de mis estudios en la universidad y tenía que decidir cómo vivir más. Ahora, mientras la niña todavía estudiaba y por tanto podía contar con vivir en un albergue, la capital le resultaba muy asequible. Pero Daza entendió que tan pronto como le mostraran la puerta, financieramente esta ciudad, como dicen, no sería adecuada para ella. O le resultará bastante difícil sobrevivir sin negarse todas las pequeñas alegrías de la vida. Por lo tanto, es necesario averiguar de antemano, y no en el último momento, qué hará después de graduarse y recibir un diploma. Con la mano en el corazón, su mayor sueño ahora era quedarse aquí con Dima. Vive con él y da a luz pequeños niños divertidos que seguramente se parecerán a sus papás. Pero para que un plan tan maravilloso se hiciera realidad, también fue necesario el deseo de Dmitri, que aún no lo había demostrado. Dima vivió, como dicen, un día a la vez. Le encantaba pasar un buen rato, podía cambiar de trabajo varias veces al año y ni siquiera pensaba en su estado civil. Daza entendió que para un hombre moderno esto es casi normal, especialmente porque él es solo 2 años mayor que ella y, como dicen, aún no ha trabajado. Pero esto no cambió en modo alguno el hecho de la necesidad de adaptarse personalmente a su vida. O te quedas aquí en la capital, pero sin tener realmente dinero para la vivienda, o te vas a tu pequeña patria, pero vives feliz allí. La elección es pequeña, pero importante, y de ella depende toda su vida futura. Mis padres creían que donde yo nací era donde yo era útil. Además, su hermana menor Pogotka Svetochka. De hecho, lograron convencerme para que me quedara y estudiara allí, en una ciudad regional relativamente pequeña. Le insinuaron opacamente a la hija mayor que en el apartamento donde creció había suficiente espacio para todos y, por lo tanto, esperaban ansiosamente su regreso a casa. Pero Daza no tenía prisa por volver a casa. Todavía esperaba que Dmitri tarde o temprano le propusiera matrimonio. ¿Qué puedes hacer? El primer amor no es crítico y perdona. El hecho de que Dima no quisiera pasar al estado de hombre casado no molestó a Daza. Ese día, los enamorados se reunieron en un parque recreativo para hacer un picnic. Cuando Dima extendió una manta a cuadros sobre la hierba esmeralda y Daria dispuso provisiones de alimentos, los jóvenes rindieron homenaje a la deliciosa comida. Y entonces, de alguna manera, comenzó por sí sola una conversación tranquila sobre la necesidad de establecerse de alguna manera en la vida. Encontré el trabajo de mis sueños. Dima habló, tratando de no mancharse la camiseta con las manos untadas de salsa. En el lavado de autos. Solo hay que llegar a tiempo a los coches, ser cortés con los conductores y, en general, no tener más dificultades. El horario varía, siempre puedes acordar. Precioso, ¿no? Daza asintió con la cabeza, porque para su amado esta era realmente una opción maravillosa. Que no le resultaba fácil trabajar dentro de un horario determinado. Llegaba tarde con bastante frecuencia, por lo que no todos los jefes podían tolerar a un vago así en el lugar de trabajo.
Sin embargo, se podría decir que este era el único defecto grave de este hombre, porque por lo demás era un trabajador bastante responsable y diligente. Si Dmitri IV realmente ha encontrado un lugar donde harán la vista gorda ante su retraso, entonces es simplemente maravilloso. Dasa estaba muy feliz por él. Ella misma aún no ha decidido cuál es la mejor manera de aprovechar su considerable potencial. La especialidad de Dasa era financiera, popular y rentable. Podrías regresar a tu ciudad natal e intentar establecerte. Es cierto que Dasa, como niña con conocimientos y conocimientos económicos, comprendió que una buena parte de su salario como joven especialista se gastaría en alquilar un apartamento. Por tanto, al final, el beneficio tanto en la capital como en su ciudad natal no será demasiado significativo. Pero allí podría pedir una hipoteca y pagar su propia casa. Pero aquí es poco probable que se pueda lograr tal esplendor solo, después de todo, el costo por metro cuadrado es diferente. Así que habrá que decidir algo pronto. Dima escuchó atentamente a Daria, observando atentamente cómo mira a su alrededor mientras habla con él. Y luego lo tomó y lo dijo, así sin más, inmediatamente y fácilmente, sin pensarlo previamente. ¿O tal vez mudarte conmigo? Viviremos juntos y no tendrás problemas de vivienda. Ahora fue el turno de Daria de darle una respuesta. Por un lado, tenía muchas ganas de vivir con Dima bajo el mismo techo y, por otro, recordaba las instrucciones de sus parientes mayores. Y la triste experiencia de novias que, después de convivir un tiempo, se quedaron sin trabajo. No, Dimochka, gracias, claro, pero esta opción no es para mí. El chico estaba simplemente increíblemente sorprendido. No esperaba que la chica con la que había sido tan cercano durante 1 año y medio pudiera negarse a convertirse así en su pareja. Y por eso, dio lo único que le vino a la mente. ¿Tienes a alguien más en mente? Dasa apenas pudo contener la risa. Bueno, ¿cuál es el otro? No tiene a nadie y tampoco necesita extraños. Dima era suficiente para ella en todos los sentidos, total y completamente. No. Dasa decidió que el camino, sin embargo, es siempre el más corto. Simplemente no quiero vivir con un hombre, cualquier hombre, sin estar registrado. Esto está mal, ¿sabes, Dimka? Dimka, por supuesto, entendió, porque inmediatamente dejó de sonreír y miró a su amada con más atención. En ese momento, ella le estaba entregando otro mini sándwich de un recipiente grande, y él en silencio lo tomó y se lo metió entero en la boca. ¿Cómo puedes controlar tus sentimientos? Soltó lo primero que le vino a la mente. Nos conocimos, entonces hay que vivir un poco para entender si la gente se llevará bien en la vida cotidiana. ¿No es esto importante para ti? Dasa no sabía si era posible demostrarle que esa conversación le resultaba divertida. Ella no empezó a sonreír, aún así se contuvo, pero sus hombros se pusieron de mal humor. Verás, la vida de una mujer es corta, comenzó con cautela. Pero todavía quieres ser amada, protegida, ser esposa y, al final, convertirte en madre. Y lo que usted propone, perdón, nunca sobre el estatus de la esposa. Dima lo pensó. Observó atentamente a la hormiga que se arrastraba a lo largo de una brizna de hierba alta y parecía no recordar por completo que Dasa estaba ahora a su lado. Luego, como si despertara, Dima de repente miró a la chica con sus ojos de un inusual color negro, tan profundos que parecían simples gafas en un rostro oscuro, y le propuso matrimonio. Bueno, entonces no nos andemos con rodeos. Y tendrás estatus de esposa y seguridad, y también podrás llegar a ser madre. Añadió un poco avergonzado. En el primer segundo después de que se hiciera esta propuesta, Dasa literalmente se asfixió de alegría, de verdad acaba de escuchar esas mismas palabras que toda chica sueña con escuchar del hombre que ama, ¿es ella realmente? En opinión de Dima, digna de convertirse en su alma gemela, su compañera de vida. Dasa miró al hombre con tanta incredulidad y desconcierto que no pudo soportarlo, se rió y la atrajo hacia él. ¿Por qué tienes cara de haberte ofrecido algo malo? De acuerdo, cariño, y todo irá bien. Te amo y quiero estar contigo. Ahora Daria parecía haberse descongelado y aceptado con toda la seriedad de la que era capaz.
Así que se fue a un picnic sin complicaciones como novia de Dima y regresó como su prometida. La primera persona con quien Daza compartió la buena noticia fue, por supuesto, su madre. Estaba increíblemente feliz por su hija, porque durante mucho tiempo había escuchado de Daza que simplemente estaba loca por un tal Dmitri. Y cuando un hombre amado le propone matrimonio, es simplemente una verdadera fiesta para las mujeres. Luego informaron a papá y a mi hermana y comenzaron a planificar la boda según todas las reglas. Dmitri heredó de su abuela un pequeño apartamento de una habitación en una buena zona. Inmediatamente después de que el joven se mudó allí, hizo algunas reparaciones cosméticas menores allí con los pocos fondos que pudo reunir y comenzó a vivir allí. Tampoco vivió a gran escala. Su familia era especial. Una madre que buscaba constantemente un hombre digno y cambiaba sin cesar de padrastros. Así que el joven tuvo que abrirse camino únicamente por su cuenta, que es lo que estaba haciendo. El apartamento tenía todo lo necesario, pero no había ninguna comodidad grandiosa. Daza, apenas habiendo aceptado la propuesta de matrimonio, inmediatamente comenzó a poner orden en la casa en la que ella y su amado vivirían. Hizo todo lo que estuvo a su alcance y lo que no podía hacer por sí misma, lo obligó a hacer a Dmitri. Después de su intervención, las ventanas recién lavadas brillaron, los pisos de linóleo se volvieron sedosos, olía a pintura fresca y parecía como si se hubieran pegado en las áreas problemáticas de ambos. Y Dima miró a la novia y sonrió. No se arrepintió de haber tomado esa decisión en la vida. Enérgico, contundente e inteligente, Daza se convirtió en su boleto hacia una vida tranquila en la vida cotidiana. Y el hecho de que ella no se arrepintiera, como muchas chicas modernas, de saltar a su cama así sin más, significa que obtuvo algo que no fue estropeado por la educación actual. Divertido y ruidoso. El enemigo de la combinación era bastante modesto, simplemente un hombre de invitados, pero increíblemente sincero. Para ahorrar dinero, Daza y Dima decidieron abandonar atributos festivos como el maestro de ceremonias con estúpidos concursos de plantillas o costosas decoraciones de salón. Se sentaron en silencio, sin fuertes gritos ni peleas, pero con suavidad y calma. Todos los presentes notaron más de una vez que la novia estaba milagrosamente hermosa con un maravilloso vestido color marfil, y el novio la combinó con un traje color café con leche. Parecía que la vida familiar siempre se desarrollaría con este tono alegre, positivo y alentador. Es cierto que la nueva suegra, que también es la madre de Dmitri, destacó desde la altura de su rica familia. Que no deberían haberse casado tan pronto. Entonces, dicen, simplemente vivirían juntos, se mirarían más de cerca y luego irían y estropearían sus pasaportes con sellos. Pero se la podía entender y Daza no se ofendió. Durante sus más de 5 décadas, Alexandra Fedorovna nunca organizó su vida personal. Por tanto, ¿qué otro consejo se podría esperar de ella en la boda de su propio hijo, el único por cierto? La vida familiar comenzó con una nota positiva y Daza no se quejó de nada. Hizo que Dima trabajara con normalidad y llegara a tiempo. Para ello, tuvo que enseñarle a su marido, con su ejemplo personal, a levantarse a tiempo, y no cuando el despertador ya había sonado 1 hora antes. Más tarde, la niña encontró un buen lugar de trabajo y comenzó a ganar incluso más que Dmitri. Pero Daria, como joven experimentada y sabia, no se jactó de esto, sino que simplemente trabajó de manera constante con su esposo para comprender que el cabeza de familia puede y debe pensar en cambiar de posición. Dima tenía una educación, aunque no superior, pero sí viable. Según su diploma recibido en una escuela vocacional, el tipo era un soldador de tercera clase. Daria se tomó la molestia de averiguar sobre dónde y quién en la ciudad necesita dichos especialistas y recomendó a Dima para el puesto vacante. Por supuesto, el salario allí era mucho más alto que en el lavado de autos, y este fue el factor decisivo que obligó al joven a abandonar su zona de confort y cambiar de trabajo. Al principio le resultó difícil, ya que todo era nuevo y una maravilla, pero luego se acostumbró y ya no podía imaginar cómo vivía alguna vez con esos centavos de su trabajo a tiempo parcial. Daza dirigía la casa de forma elocuente y económica. Comprendió que ella y su marido no podían contar con la ayuda de nadie, lo que significaba que tenían que vivirlo.
Intentó comprar ropa y zapatos en rebajas de postemporada, productos en ofertas especiales, y renunció a todo lo que simplemente quería para el alma, pero que no era urgentemente necesario. Recientemente, él y Dima tenían un objetivo en la vida, y por su rápida. Se necesitaba una cierta cantidad de dinero. Esto es lo que Daza intentó acumular, negándose a sí misma todas las pequeñas alegrías de la vida. La cuestión era que Daza y Dima planeaban ser padres en el futuro. Para no verse demasiado abrumados por esta cuestión, necesitaban adquirir sus propios metros cuadrados, algo más que un modesto apartamento de una sola habitación. Dado que Daza ahora trabajaba en un departamento del Estado, que ya estaba emitiendo activamente préstamos hipotecarios a la población en el marco de diversos programas, e incluso contaba con ofertas muy agradables y rentables para sus empleados. Se decidió cobrar a un ritmo acelerado por un piso compartido en la capital. Sin duda, aunque ambos eran todavía jóvenes especialistas, necesitaron algo de tiempo para solucionar este problema. Entonces Daza se hizo cargo del asunto, para ahorrar cada centavo sobrante para futuras viviendas. Al principio esto no fue fácil para ellos. Dima, que había conseguido un trabajo decente y podía ganar mucho dinero, seguía rogando por esto y aquello. Pero su esposa tuvo paciencia, como un niño pequeño, lo calmó y le sugirió que pensara en las perspectivas que se abrirían ante ellos cuando finalmente puedan mudarse a su apartamento de 2 habitaciones. Y Dima siempre estuvo de acuerdo con ella. Acercó a Daza a él, inhaló el olor de su cabello y susurró en voz tan baja que solo ella podía oírlo. Bueno, ¿qué haría yo sin ti? Eres mi querido economista. Daria cerró los ojos de placer, porque el reconocimiento de tus talentos por parte de un ser querido no es felicidad, ¿no es un verdadero placer? Ella, por supuesto, se sintió increíblemente halagada de que Dima reconociera en ella una persona confiable, digna de confianza y competente en asuntos financieros. En casa, en su ciudad natal, a Daza también todo le iba bien. Los padres estaban orgullosos de una hija tan proactiva y exitosa, que no solo logró inscribirse con un presupuesto limitado, graduarse y casarse con un hombre en la capital, sino que también se propuso el objetivo de adquirir sus métodos cuadráticos comunes. ¡Qué gran tipo eres! Todos deberían ser tan decididos. Les encantaba enfatizar, y la propia Daza, sin duda, estaba increíblemente contenta de escuchar ese cumplido. Incluso la suegra Alexandra Fedorovna se vio obligada a admitir que su hijo se volvió mucho más sereno y exitoso al lado de una nuera como Daza. Por supuesto, la anciana no podía o no quería decirle esas palabras a la cara. Pero aún así encontró formas de elogiar a Daza, incluso en presencia de Dmitri. Y la joven se apretó con orgullo contra el fuerte hombro del único hombre. Mira, dicen, ¿qué clase de esposa tienes? La rutina diaria de marido y mujer solía estar planificada casi hasta el más mínimo detalle, porque el trabajo de ambos exigía el cumplimiento de tiempos y plazos. Por lo general, Daza corría primero a casa. Y empezó a cocinar algo más sabroso para hacerle la boca agua a Dima. Cuando el hombre cruzó el umbral de la casa, inmediatamente se lavó las manos y se sentó a probar las obras maestras culinarias de Daza. Como regla general, después de esto, Daria recibió algunos elogios y Dima fue a lavar los platos. La joven pareja pasaba las tardes paseando o en casa, sentados en el sofá frente al televisor, viendo algunas películas interesantes. Y este idilio continuó en la relación entre Daza y Dima hasta el momento en que recibieron esa misma invitación. Ese día comenzó como de costumbre, sin especiales particularidades. Daza besó a su marido antes de que desapareciera por la puerta principal y comenzara a prepararse para ir a trabajar. En mi bolso entró una lonchera con almuerzo, un paquete de toallitas húmedas, llaves y gafas de sol. El teléfono sonó cuando la chica estaba lista para cerrar la puerta y correr hacia su minibús. «Hermana, me voy a casar», gritaron al otro lado de la línea, y Daza sonrió condescendientemente. «Esta es Beta, su hermana menor, decidí complacerla por la mañana». Las chicas charlaron por teléfono durante bastante tiempo, hasta el momento en que Daza se vio obligada a interrumpir la conversación porque había llegado al trabajo.
Descubrió que Svetlana había estado saliendo con su novio Pavlik durante más de 10 meses y recientemente descubrió que estaba embarazada. Dado que las intenciones de Pasca resultaron ser las más honestas, no se preocupó ni se anduvo con rodeos e inmediatamente invitó a su hermana a la oficina de registro. Entonces solicitaron una licencia de matrimonio y pronto se convertirán en marido y mujer. Por supuesto, Dasa y Dima también están invitados a compartir con los recién casados la alegría de crear una nueva unidad de la sociedad, porque ellos también son su familia. Entonces, en 3 semanas, Daria y su esposo tuvieron que llegar a la ciudad natal de Dasa para asistir a la boda de Sveta. Dasa estuvo todo el día anticipando cómo le contaría a Dima sobre el próximo viaje. La niña no tenía dudas de que su marido reaccionaría con alegría. Dmitri no fue difícil de escalar. Y un viaje a otra ciudad es siempre una aventura apasionante, similar a un viaje lejano y apasionante. Además, Dima nunca había estado en su ciudad y no conocía realmente a sus familiares. El hecho de que se hayan visto en una boda no se considera un conocido de pleno derecho, porque realmente no tuvieron la oportunidad de comunicarse. Pero está bien, ahora lo compensarán todo. Dima descubrirá los padres maravillosos y comprensivos que tiene, y mamá y papá comprenderán el gran yerno que tienen. Solo debes asegurarte de que tengan atuendos formales para esas vacaciones. Pero ese no será el punto. Eso sí, tendrás que abrir un poco el bolso, pero no todos los días se casa tu hermana pequeña. Dasa, tan pronto como llegó a casa del trabajo, se acercó a la estufa y cuando Dima regresó, la cena estaba lista. Esta vez se superó a sí misma y creó algo casi con calidad de restaurante a partir de los ingredientes más simples. El minutero del reloj ya se movía por segunda vez bajo la mirada de la chica. Dima ya llegaba tarde a la segunda hora. Ella no estaba acostumbrada a esto y empezó a preocuparse. ¿Pasó algo? ¿Por qué no está allí? Quizás Dmitri necesita ayuda y ella está sentada aquí y no sabe nada. La cena que Dasa preparó con tanto amor hacía tiempo que se había enfriado, pero ahora no era la comida lo que preocupaba en absoluto a la niña. Estaba seriamente preocupada por Dima. Además de que no llegó a tiempo a casa, Musina aún no había contestado las llamadas, su teléfono estaba apagado. Por supuesto, Dasa se consoló con las palabras de que simplemente podría quedarse sin energía. Pero esto, francamente, ayudó poco. Cuando finalmente la llave chirrió en el ojo de la cerradura, un grito triunfante escapó del pecho de Dasa y salió corriendo al pasillo para encontrarse con su marido. Dima se paró en el umbral, como si nada hubiera pasado, y se quitó la chaqueta. Hola, estaba preocupado por ti, ¿está tu teléfono apagado? Dasa intentó aferrarse a su marido, segura de que ahora él le devolvería el abrazo. Pero sucedió algo que impactó a la niña y la sorprendió mucho. El joven colgó su chaqueta en la percha prevista para ello y miró atentamente a su mujer. Pero por alguna razón no había nada bueno en esa mirada. Y Dasa incluso se encogió, de repente se sintió muy incómoda. ¿Qué es lo que no tengo derecho a quedarme un poco más después del trabajo, solo para pasar tiempo con hombres? Esto era algo nuevo para Daria. Ella no entendía qué clase de mosca había picado a su amante hasta tal punto que él comenzó a comportarse de esa manera y a decirle esas cosas. Dima nunca antes se había permitido hablar con ella en ese tono. La chica no sabía cómo reaccionar ante este comportamiento suyo, aceptar y actuar como si nada, o intentar demostrarle a Dima que esto es inaceptable. Estaba preocupada, querida. Repitió con énfasis en cada palabra. Al menos podrías haberme avisado que llegarías tarde, ¿es tan difícil, Dima? Pero Dima ya no la escuchó ni a ella ni a sus peticiones. Se lavó las manos y luego, como si nada, fue a la cocina y se sentó a la mesa. Por todo estaba claro que el hombre estaba esperando la cena. Después de dudar unos momentos, Dasa también fue a la cocina y comenzó a servir comida en los platos. Tenía muchas ganas de entender el motivo de este comportamiento, pero decidió no tocar a Dima mientras estuviera de mal humor. Quizás pasó algo en el trabajo y ahora está enojado con el mundo. Por supuesto, ella no había notado nada parecido en él antes, pero todo sucede algún día. La próxima sorpresa de esta noche para que Dima no elogiaba la comida que comía. Además, se esforzó mucho en cocinar algo satisfactorio, hermoso y variado,
pero, lamentablemente, nadie apreció sus esfuerzos. Dima simplemente terminó de cenar, se levantó de la mesa y entró en la habitación como si nada hubiera pasado. Daza arqueó las cejas en silencioso asombro, pero ni siquiera dijo nada. ¿Y qué puedo decir? Ahora tenía la sensación de que no era su marido quien había regresado a casa, sino otra persona con apariencia demoníaca. Daza dudó durante mucho tiempo y no pudo iniciar una conversación sobre el hecho de que estaban invitados a la boda de Sveta y Pavlik. O abrió la boca para expresarle esta información a Dima y luego volvió a quedarse en silencio, mirando su espalda indiferente, que sobresalía de la silla de la computadora. Finalmente Daza tomó una decisión. Dimka. Ella comenzó a hablar en un tono tranquilo y enfáticamente amigable. Y tenemos noticias. Pero reaccionó con mucha lentitud, casi nada. A pesar de que, por naturaleza, Dmitri era muy curioso y siempre estaba muy interesado en lo que sucedía a su alrededor. Quedó claro que hoy le había sucedido algo grave y sin motivo alguno. Sveta y Pasa nos invitaron a su boda. Dijo Daza casi lastimeramente. Esta no era la situación que había estado esperando para anunciar la noticia, pero no había forma de retrasarla más. Dima la miró largamente sin parpadear y luego le preguntó con mucho cuidado y casi con ternura, ¿por qué debería ir allí? Lo necesitas, ve. Después de todo, esta es tu propia hermana, ¿qué quiero decir? Casi no la conozco. Entonces, toma las cartas en tus manos y déjame en paz, por favor. Las cejas de Daza simplemente se alzaron por la sorpresa. ¿Dima realmente puede hablarle así, y es realmente capaz de esto? Ella comenzó a persuadir a su esposo de todas las formas posibles e incluso le prometió que podrían conocer no solo a los recién casados, sino también a los padres de Daza, y para él esto es bastante importante. Y que puedan pasar un buen rato paseando por la ciudad, que quizá no sea tan grande como la capital. Pero sigue siendo muy hermoso y tiene muchos datos de diferentes periodos históricos. Y, en general, Dima la dejará ir a la boda de su hermana, pero él no irá a ningún lado. ¿Será esto correcto? ¿Por qué debería ir allí y admirar sus granjas colectivas? Es evidente que Dima no estaba de humor para continuar este diálogo. Mientras Daza recobraba el sentido ya sea por sorpresa o por indignación. El hombre ya se había puesto los auriculares y estaba inmerso en un juego de ordenador. Y nuevamente no pudo encontrar qué decir. Las chicas ahora estaban peleando en sus almas. Dos sentimientos iguales luchando literalmente hasta la muerte. Estuvo tentada de salir corriendo de allí, dando un portazo, y no volver nunca más. Está mal permitirse comportarse así con ella. Quería aferrarse a Dima y pedirle que le explicara su comportamiento. Que un hombre adulto es grosero con su esposa así sin más, sin nada que hacer. ¿Quizás pasó algo? Pero, por desgracia, nadie pudo tomar una decisión por Daza. Todo lo que podía hacer era asegurarse de que su marido estuviera jugando en la computadora y no mirara en su dirección, y luego ir a la cocina a lavar los platos. Aparentemente, Dima también le delegó este honorable deber por defecto sin explicación alguna. La pareja también se fue a la cama así, en un estado de incomprensible resentimiento el uno hacia el otro. O mejor dicho, Daza se sintió ofendida por una razón muy específica. ¿Pero qué pasó con Dima? Por la mañana, la niña miró a su alma gemela con cautela. No es que le tuviera literalmente miedo, pero no quería un intercambio de broma similar al de ayer. Por eso prefirió actuar en silencio y con rapidez. Llamó a mi marido. Pero hoy, al parecer, Dima estaba de muy buen humor. Tan pronto como entró en la cocina, atrajo a su esposa hacia él y lo besó apasionadamente en los labios. Un beso largo, seductor y excitante. Antes de que Daza tuviera tiempo de recuperarse del cambio tan repentino en el comportamiento de su marido, él ya se había sentado a la mesa y comenzó a elogiar de todo corazón el desayuno que Daza había preparado. Panqueques con crema agria. No había necesidad de hacerle a Daria una pregunta sobre ayer. Después de comer, Sidimo habló de ello él mismo, con voz completamente tranquila y tranquila. Saya, ¿a qué clase de hombre le gusta que lo controlen así? También podrías hacerme un punto de control como en el trabajo con la hora exacta de llegada y salida.
Al principio, Daza estaba confundida y ni siquiera sabía qué decir ante semejante afirmación. No recordaba haber expresado ninguna queja expresada a su amado al respecto. Me preguntaba dónde estaba, pero recibir una reacción tan dura e irrazonablemente dura. Mientras tanto, Dima recordaba perfectamente lo que le dijo ayer. Sosteniendo a Daza cerca de él, simplemente la miró en silencio por un momento, sin hacer ningún sonido, y de repente le propuso matrimonio. Bueno, piénsalo, ¿qué no vi allí? ¿Invitados borrachos que gritan y amargo, paseos en coche? ¿Un restaurante o algo así? Aquí Daria ya tenía lista una respuesta. Comenzó a demostrarle a Dima que una boda es una fiesta familiar y, por lo tanto, debe estar presente toda la familia, que esto es costumbre y, si es diferente, ni los padres, ni la hermana ni el novio lo entenderán. Pero Dima parecía volver a enojarse e irritarse ante sus explicaciones tranquilas y bastante accesibles. Bueno, ¿qué me importa lo que entiendan y lo que no entiendan? Bueno, inventa algo, explícales que yo, bueno, no sé, me rompí el brazo o la pierna, estoy enyesado, ¿qué clase de invitado a la boda soy? ¿Pierna de diamante? Sí. ¿Por qué necesito unas vacaciones que son una carga? ¿Por qué debería hacer algo que tú no quieres? Y en el trabajo los fines de semana habrá que tenerlos en cuenta como vacaciones. ¿Crees que es fácil? Daza no tuvo tiempo de pensar en ello de antemano. Estaba firmemente convencida de que la encontrarían a mitad de camino y le permitirían alquilar por su propia cuenta durante una semana. Pero ella no pensó en Dima. Bueno, habría ganas, pero encontrar la oportunidad de ir con ella no es un problema. Pero el propio Dmitri no lo creía así. Rápidamente se afeitó en el baño y besó a Daza en la coronilla. Prometió regresar hoy temprano y así fue. Durante todo el día, la conversación matinal con su marido persiguió a Daza. ¿De verdad no los considera una familia de pleno derecho, ya que él se comporta así y piensa así? ¿Por qué un joven preferiría quedarse en casa y no asomar las narices en el apartamento, aunque existe la oportunidad de ir a descansar, relajarse y adquirir nuevas impresiones? Tiene algo que ver con el incidente de ayer y un atuendo deslumbrante puede hacerle cambiar de opinión. Por lo tanto, la niña fue de compras después del trabajo y se fue a casa esperando mostrarle su nuevo vestido a su amado. Ella entendió perfectamente que su Dima era, ante todo, un hombre, y los hombres, como saben, aman con los ojos. Esto es exactamente lo que se necesita para empujarlo a no ser un cáncer ermitaño, sino a ir con ella a la boda de Svetlana. En casa todo estaba tranquilo y en calma. Daria, cantando una canción en voz baja, comenzó a preparar una cena festiva que, según su idea, debería convertirse sin problemas en una demostración de su atuendo de fin de semana. Puso la mesa con cuidado, preparó velas y aceite aromático, colocó una caja de cerillas cerca y, para no buscarlo en el momento más crucial, y quedó total y completamente satisfecha con el trabajo de sus manos. Dmitri hoy llegó puntual, cada minuto. La joven incluso tuvo la impresión de que él estaba parado en la puerta, esperando el momento en que finalmente pudiera cruzar el umbral del apartamento. Daza miró a Dima, alta, en forma y atlética, e imaginó lo maravillosa que se vería con el del brazo. La imagen que surgió en su cerebro era fascinante, por lo que la niña se estiró dulcemente. Esto no pasó desapercibido para el cónyuge cariñoso. Daza, ¿qué te pasa hoy? Eres algo misterioso. Dima se acercó a ella por detrás, respiró calientemente en la coronilla y puso sus manos sobre Natalia. Cuéntame un secreto sobre lo que pasó. Pero Daza no tenía ninguna intención de complacer a su marido en su deseo de ver lo antes posible el evento principal de la velada. Por eso, ella sonrió vagamente y lo invitó a la mesa. La cena fue un gran éxito, tal como lo había planeado Daria. Ella preparó especialmente exactamente esos platos que a Dima tradicionalmente le encantaba ver en la mesa más que otros. Y los elogios que el chico le hacía a sus habilidades culinarias sonaban como música en los oídos de la chica. Ya no le dio importancia a lo que pasó ayer. Y lo atribuyó a la impulsividad e imprevisibilidad de Dmitri. Quizás sea realmente mejor olvidar esa noche como si fuera una pesadilla, porque ahora todo les va bien.
Después de que Dmitri bebiera té preparado según una receta especial con hierbas aromáticas, Daria se disculpó y entró en la habitación. Regresó de allí minutos después, vestida con un vestido nuevo. Esparciéndolo sobre sus hombros en elegantes rizos ondulados y poniéndose zapatos de tacón alto preparados previamente. El cuello de la niña estaba adornado con una fina cadena de oro con un pequeño colgante con la forma de su signo del zodiaco. En una palabra, en ese momento ya no era un ama de casa sumida en la estufa y el trapeador, sino una mujer joven y atractiva que podía, y lo más importante, quería complacer. Dasa observó con placer cómo Dima examinaba con la mirada cada centímetro de su cuerpo, oculto tras el vestido. Por la expresión de su rostro vio que le agradaba a su marido incluso más de lo que esperaba. Un buen comienzo para un diálogo constructivo. Esto significa que tiene todas las posibilidades de hacer que Dima la acompañe a la boda, como ella quería. Mira lo que compré hoy para la boda de mi hermana. Dasa daba vueltas en un lugar, tratando de parecer romántica y despreocupada. ¿Cómo? Dima sonrió y le tendió las manos. Sus ojos y su impaciencia, que se podían rastrear en su hermoso rostro, como esculpido por un escultor, indicaban que simplemente había caído derrotado. Pero Dasa no tenía prisa por caer en los brazos de su marido. Primero necesitaba consolidar el efecto. Por lo que caminó de un lado a otro en su pequeña cocina un par de veces frente a él. Y si además me hago un peinado alto, continuó fantaseando la niña en voz alta, para enfatizar la línea del escote, entonces creará sensación. ¿Cómo piensas? Dmitri, al parecer, ya no estaba pensando, porque quería tener a su esposa en sus brazos justo en ese segundo. Dasa la halagó, pero no la acercó más a su objetivo. Por eso, tuve que preguntar abiertamente, sin ocultar mis verdaderas intenciones y aspiraciones. Dinka, ¿irás conmigo a la boda? ¿Por qué debería desaparecer tanta belleza? Definitivamente necesito un guía, especialmente uno tan fuerte y afable como tú, querida. Dima de repente se puso triste y aburrida. Miró a Dasa con una mirada triste, como impulsiva, y luego miró hacia otro lado. No voy a ir, cariño, entonces ¿qué debo hacer allí? El joven casi suplicó. Después de todo, necesito trabajar. Tomaste el dinero para el vestido de nuestros ahorros para el departamento, ¿verdad? ¿Y quién lo salvará y lo pondrá allí? No queremos vivir hasta la vejez en este pequeño apartamento de una habitación, donde ni siquiera se puede traer a un niño y es difícil darse la vuelta. La propia Daria entendió todo esto. Entendí también que al menos llorar, al menos gritar. Ahora él habló, se podría decir con sus palabras. Así es exactamente como solía describirle a su marido la necesidad de ahorrar y ganar un buen dinero. Pero no hay reglas sin excepciones. La boda de mi hermana es exactamente el evento para el cual pude aumentar un poco mis ahorros. Además, el vestido no costó tanto en comparación con el placer que él y Dima pudieron obtener del viaje. Dasa decidió ir por el otro lado. Con un movimiento elegante y grácil de sus delgados dedos, recogió la suave tela de su vestido hasta su cadera y se sentó junto a él en el rincón de la cocina, como una princesa al lado de un plebeyo. ¿Y si te prometo que más adelante compensaremos todos estos gastos de forma fácil y rápida? Déjame mirarme. No puedes dejar que tu bella esposa vaya donde estarán otros hombres. Además, una boda es una celebración del amor. Dasa dijo esto y se detuvo en el mismo segundo. Decir esas palabras fue un golpe bajo del cinturón de su parte. Ni siquiera podía decir eso en voz alta, pero realmente quería poner a Dima al menos un poco celosa. Pero el marido pareció reaccionar con bastante lentitud ante una insinuación tan transparente de que su esposa también podría agradar a otros hombres. Dasa incluso tuvo la sensación de que solo quería deshacerse de su presencia por un par de días. Y una boda es solo una excusa conveniente para estar un poco solo. De modo que todas sus exhortaciones, disfraces y argumentos quedaron sin efecto. Dima se mantuvo firme. No irá a la boda, no tiene nada que hacer allí y punto. La discusión ha terminado. Daria se sintió increíblemente ofendida por ella y su hermana. Además, la estaban esperando a ella y a su marido juntos.
Tendrás que volver a pensar en algo sobre estar demasiado ocupado en el trabajo, mentir, esquivar, hacer trampa y tener miedo de que tarde o temprano la verdad salga a la luz. Bien, como todavía no hay otra salida, entonces tendremos que hacer esto. Aunque el corazón de la joven estaba intranquilo. Los días pasaron tras los días. Daza esperaba que en el tiempo que le quedaba antes de irse, Dima cambiara de opinión. O al menos se dejó convencer, pero no pasó nada. Fue excepcionalmente educado con su esposa, nunca más se volvió grosero con ella ni la ofendió, ya que en esa desagradable noche siempre regresaba a tiempo del trabajo, pero no quería discutir un tema importante. Mientras tanto, la hermana menor llamaba a menudo a la hermana mayor y consultaba a Daza como la que tenía más experiencia en cuestiones de elección del vestido de novia y velo y disposición de los asientos para los invitados. Cuestiones organizativas. Daza sintió una feliz anticipación que cubrió el mundo y, en cierto modo, incluso la envidiaba. Él y Pasca todavía tienen todo por delante. Son muy jóvenes, enamorados, llenos de fuerza y de metas. Y también un bebé que nacerá pronto. Solo en sus palabras Dima deseaba con locura tener un hijo. Pero en realidad, Daza lo vio claramente, no estaba muy interesado en ser padre. No, tal vez si ella lo confrontara con el hecho de que estaba embarazada, él sería feliz. ¿Pero por cuánto tiempo? No, claramente no está preparada para tales experimentos. Y es mejor ahorrar más dinero para poder destinar al menos la mitad del coste de un nuevo apartamento grande como pago inicial de la hipoteca. Esto cubrirá su respaldo financiero en caso de que algo salga mal con el trabajo de Dima durante el periodo en que esté de baja por maternidad. Daza anotó meticulosamente todas las cantidades que logró poner en su alcancía para un apartamento. En general era bastante pedante en todo lo relacionado con las finanzas y más aún en sus propios ahorros. Además, la mayor parte eran sus propios ahorros, porque ganaba muchísimo más que su marido. Pero así es como le enseñaron su mamá y su papá. A menudo sucede en una familia que finalmente uno comienza. Y luego el segundo marido. Debes poder mirar esas cosas con condescendencia y bajo ninguna circunstancia levantar la nariz. Dima volvió a desaparecer aproximadamente una semana antes de que Daza tuviera que partir para la boda, y esta vez, como la anterior, no había señales de tal desastre. Durante el día, su marido no la llamaba al trabajo durante la hora del almuerzo. Esto sucedió, aunque no con frecuencia, ya habían establecido una tradición a lo largo de los años de vida familiar. Al principio, Daria se sorprendió y luego decidió marcarlo ella misma. Pero la voz mecánica en el teléfono le dijo que la persona a la que intentaba llamar estaba fuera de la cobertura de la red. Bueno, Daza se encogió de hombros y se dirigió a su lugar de trabajo. Después de todo, ella necesita trabajar. Y Dima seguramente la llamará cuando pueda. ¿Quizás su teléfono volvió a morir? ¿O simplemente funciona en condiciones donde la recepción? Pero el gusano de la ansiedad todavía no permitía a la joven relajarse y trabajar con total dedicación, como siempre. Después del trabajo, volvió a llamarlo, pero no recibió respuesta. Esto ya no era solo extraño, sino un evento fuera de lo común. Nunca había estado fuera de contacto durante tanto tiempo. Al llegar a casa, Daza decidió ir en contra de sus principios y llamar a su madre. Quizás su suegra, a quien desde el principio hizo todo lo posible por no interferir en su relación, le cuente lo que le pasó a su hijo. Hola, Alexandra Fedorovna. Habló alegremente por teléfono 5 minutos después. Quería preguntarte, pero no fue así. Al parecer, la mujer estaba ocupada o simplemente no quería hablar con su nuera. ¿Cómo estás ahí? Retumbó al teléfono. Saluda a Dinka, hace 100 años que no visito a mi madre, ¿eres tú quien lo engañó así? Bueno, está bien, tendrás tus propios hijos, lo entenderás, ya está, no tengo tiempo, hola. Esta no es una conversación muy significativa. Daza puso con cuidado el teléfono sobre la mesa y pensó detenidamente en lo que debería hacer ahora. Si llamar a Dima es inútil, entonces solo queda esperar, ¿verdad? Pero ella simplemente no tuvo suficiente paciencia.
Daria estaba completamente exhausta, mirando el reloj hasta el momento en que se abrió la puerta principal y su marido apareció en el umbral. Esta vez claramente se estaba divirtiendo. Daza ni siquiera se molestó en lidiar con lo que le pasó a su marido esta vez. Recordó las instrucciones de sus colegas superiores y por eso decidió no preguntarle nada. Déjelo que entre en razón primero y luego responda las preguntas. Por lo tanto, la niña calentó silenciosamente la cena para Dmitri, colocó un plato frente a él y entró en la habitación, derramando lágrimas. Tenía miedo de que su propio bienestar familiar, que resultó ser tan sólido e inquebrantable, se derrumbara de la noche a la mañana como un árbol delgado bajo las ráfagas de un viento helado. Y que ella y Dima no tuvieran hijos ni nada. En familia, era imposible vivir con un alcohólico. E incluso uno que periódicamente desaparece, nadie sabe dónde. Pero ahora no hay decisiones. Solo necesitas descubrir qué está pasando y qué hacer al respecto. Quizás una conversación sencilla y tranquila por la mañana, cuando Dima recupere el sentido, les ayude a comprender lo que cada uno de ellos está dispuesto a aportar a la familia. Pero por ahora es la única que invierte, y eso es porque no puede imaginar la vida sin Dima. Por la mañana, Dmitri volvió a estar alegre e incluso relativamente alegre. Pero una complacencia tan ostentosa no pudo engañar a Daza. Recordó que la última vez, después de que su marido desapareció por un tiempo, él también fue amable con ella, pero esta amabilidad solo hizo que todo volviera a suceder. Por eso era necesario llevar a Dima a una conversación seria. Daza decidió que lo mejor sería hablar por la noche. Y ahora, antes de salir a trabajar, le pidió urgentemente a su marido que no apagara el teléfono. Nunca se sabe, de repente sucede algo urgente. Dima la miró, como le pareció a ella, con una especie de mala expresión en los ojos, pero no dijo nada. Con el corazón apesadumbrado, Daria se puso a trabajar. Sin embargo, la conversación continuó esa noche. Daza ni siquiera sospechaba que Dima trataba su desaparición con normalidad. ¿Qué diferencia hay para ti? No eres mi madre ni un pollo en una rejilla para que yo te informe cada minuto dónde estoy. Este enfoque desanimó a Daza. Además, hoy Dima, como dicen, no estaba en forma para ir a trabajar. Pero puso la casa en orden e incluso preparó algo parecido a la cena. La joven simplemente no sabía cómo reaccionar ante todo esto. Por un lado, la casa está limpia y huele delicioso a galletas Stroganov, pero por otro lado, hay declaraciones tan descaradas y desagradables. De alguna manera los días que faltaban antes del viaje a mi ciudad natal pasaron volando. Pero la pareja nunca pudo establecer un entendimiento mutuo. Ninguno quería hacer nada con sus sueños, visión familiar y aspiraciones. Incluso prepararse para la boda de Sveta se convirtió en un completo tormento para la joven. Finalmente tuvo que mentirles a su hermana y a su madre acerca de que la carga de trabajo de Dima era simplemente irrazonable y que la ausencia de un soldador destacado, aunque fuera durante varios días, tendría un efecto negativo en la producción. O sus familiares realmente le creyeron o simplemente fingieron creerle, pero le aseguraron a Daza que estaba bien que Dmitri no estuviera en la boda. Daria llevó una bolsa con una pequeña cantidad de cosas al vagón del compartimento y tomó asiento. A ella le encantaba viajar. A la niña le gustó especialmente la atmósfera que se crea con el sonido de las ruedas cuando el destino aún está lejos. Y aquí están, las aventuras están cerca, muy cerca. Cuando era niña, solía llevar a toda la familia a la playa o de excursión en tren a otras ciudades. Y ahora aquí está yendo a la boda de su hermana, que tan rápidamente se ha convertido en adulta. Junto a ella se instalaron una mujer de unos 15 años, que se hacía llamar Marina y decía que se iba de viaje de negocios, y una joven, Katia, con quien Daza inmediatamente inició un diálogo. Tenían más o menos la misma edad, por lo que fácilmente encontraron un lenguaje común y empezaron a charlar sobre nada, como los clásicos compañeros de viaje. El acercamiento de las ruedas no solo era fantástico para hablar, sino que también era fantástico para dormir. Daza incluso logró tomar una siesta de 1 hora y media mientras el tren se movía como una larga serpiente de acero entre las grandes estaciones. Estaba atormentada por las acciones de Dima. Daza pensó en sus palabras y acciones una y otra vez, y
Y llegué a la conclusión de que todo esto necesita, como mínimo, diálogo, porque está mal saltarse el apuro, pero no se llegará muy lejos ignorando el problema. Necesitamos descubrir qué está pasando, porque la situación puede empeorar muchas veces. Caterina, mientras tanto, balanceaba fervientemente las piernas desde el estante superior y literalmente no dejaba de hablar ni un minuto. A ella le importaba todo, quería comentarlo todo con sus compañeros de viaje. Solo Marina se puso una venda en los ojos y unos auriculares en los oídos y se volvió hacia la pared del vagón, demostrando así que no tenía ningún deseo de escuchar la charla de Katia. Lo único que quedó fue Daza, que en ese momento ya había dormido y ahora miraba por la ventana, masticando al mismo tiempo patatas fritas de un paquete grande. ¿Puedo ir a tu casa? La cabeza de Katia colgaba del estante superior y tomó a Daza por sorpresa. Sin embargo, el compañero de viaje no esperó respuesta. Y un minuto después ya estaba sentada junto a Daza, tranquila y sin ceremonias. Caterina, en su estilo único de urraca en una rama, logró preguntarle a Daria por qué estaba tan triste, en qué estaba pensando y hasta dónde tenía que llegar. Responder a una chica intrusiva ya era una carga para Daria, pero no quería estropear la relación. Solo soñé que entraría una cuarta persona en el compartimento. Quizás él o ella desviará parte de la atención de las palabras del ansioso vecino. Mientras tanto, Caterina continuó transmitiendo, segura de que todos estaban interesados en su charla. Daza no escuchó demasiado, solo vislumbró que Katia era de un pequeño pueblo, todavía le faltaban unas 2 horas, su madre y un grupo de hermanos y hermanas menores estaban esperando en casa, en una palabra, nada especial. Caterina se jactó de todo corazón. Amable, mágico, atento, en una palabra, un verdadero caballero, ahora ya no quedan personas así. Es un regalo que esté casado. La última frase sacó a Daza del cautiverio de pensamientos pesados y la obligó a entablar un diálogo con su compañero de viaje. ¿Es realmente bueno salir con personas casadas? Esto es, ni siquiera sé cómo decirlo. Es solo que mi madre me enseñó desde pequeña a no tomar la propiedad de otra persona. Es como un robo. Pero Caterina casi se rió como un zorro cuando escuchó esta reprimenda a Daria. Ella se rió e informó. Bueno, entonces si no quedan hombres libres, no te preocupes. ¿Y por qué lo necesito? Así es como te encuentras, obtienes algo de él, pero de por vida puedes encontrar a alguien más. Daza se sorprendió por una transición tan rápida del tipo más mágico a un hombre sencillo para las reuniones y se preparó para seguir pensando en qué tipo de mosca picó a Dima. Pero ese no fue el caso. Katia quería discutir sobre este tema. Bueno, juzga por ti mismo. Si vienes al supermercado a hacer compras y tomas un carrito mientras estás allí, ¿tienes que arrastrarlo a casa? No es necesario, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los hombres casados, puedes usarlos mientras los necesites y luego acudir a alguien que pueda darte más. Y eso no tiene nada de malo. Daza no estuvo de acuerdo categóricamente con esta ambiciosa afirmación. Por supuesto, tal vez esté viviendo mal, pero tal decisión huele fuertemente a cinismo vil y manifiesto. No puede ser así. Trata a las personas como quieres que te traten a ti. Dijo, esperando que este fuera el final de la discusión. Pero Caterina no quería renunciar a su puesto tan fácilmente. No lo comprendo. Parecen 2 brazos, 2 piernas, qué bonito. Y piensas como una abuela del siglo pasado. Bueno, ¿quién lo necesita? ¿Así es como lo haces? Si quieres saberlo, entonces mi amante tampoco es un santo. Está esperando que su esposa gane dinero para comprarse un apartamento y así poder empezar una nueva y brillante vida con mucho dinero en sus manos, y no solo con lo que tenía y se fue. Además, también tiene su propio apartamento. Pequeño, de una habitación. La vi un par de veces, rara vez lo visito. Entonces ambos estamos manchados con el mismo mundo, ¿entiendes? Daza con todo su corazón sintió lástima por esa niña o mujer desconocida para ella, a cuyo nido familiar su marido sin vergüenza arrastra periódicamente a esta Katia. Y ella duerme en su cama, se lava en la ducha, se sienta a su mesa.
Inmediatamente, abiertamente, expresó todas estas consideraciones a su interlocutor y añadió, riendo, que ella también cocina en su cocina. La última vez queríamos comer, así que mientras su pollo estaba atrapado en el trabajo, le representé un hígado al estilo Stroganov, con puré, delicioso para chuparse los dedos. Los ojos de Daza se abrieron de par en un instante y se volvió hacia Katia. ¿Qué acaba de escuchar? ¿Hígado? Le preguntó a su compañero de viaje y se reclinó bruscamente en el asiento del estante cuando escuchó la respuesta. Sí. La receta característica de mi mamá. Me gusta, se cocina rápido, está riquísimo para comer y hasta sobra. Creo que Dinka, bueno, este pequeño, le presentó las sobras a su mujer, como si las hubiera cocinado él mismo. Eso es reflexivo, ¿verdad? Daria sintió que todo nadaba ante sus ojos. ¡Qué giro! Nunca esperó que su Dmitri se volviera exactamente así, tan sin principios, frío, insensible y vil. Espera, ¿qué dijo sobre el dinero para un apartamento? ¿Para qué estás ahorrando dinero? Bueno, quiero decir, ¿en qué quieres gastar el dinero que le roba a su esposa? Daza le hizo una pregunta a Katia, como casualmente, mientras miraba por la ventana para que su interlocutor no entendiera la profundidad de sus sentimientos. Caterina, sin embargo, siguió sonriendo y charlando. A ella le importaban poco las experiencias de los demás. Con mucha más fuerza solo quería hablar. A quien le importa, Timochka no me hará daño, lo sé con certeza. Me pediré una pulsera o un colgante de oro y se me ocurrirá algo. Mamá tiene muchos de nosotros, no tenemos joyas, pero yo las quiero, así que deja que mi amante las compre. Sí, la lógica para sorprenderse era simplemente férrea, no se puede discutir. Si no tienes algo, pero realmente lo deseas, debes conseguirlo por cualquier medio necesario. Y luego pase lo que pase. Al menos la hierba no crecerá. Además, Katia no arriesga nada. Si algo sale mal con Dima, simplemente irá a buscar otro amante igualmente casado y aún así ganará. No te preocupes por su esposa, dijo Katia con una entonación simple. Trabaja en un banco, con un buen salario. Esta es mi Dinka en la fábrica, de campana en campana, pero con ella no es así. Ella es un hueso blanco allí. Entonces este no es su último dinero, no te preocupes. Después de un tiempo, todavía ahorra. Son personas sencillas como yo o como tú, Daza, las que nunca podrán contar con grandes sumas. Yo tampoco debería haber estado aquí ahora. Dimasik y yo teníamos planes para esta semana, su muerte lo llevó a alguna parte. Pero así resultó. Mi madre tuvo apendicitis y la llevaron al hospital. Toma, voy a ir a cuidar al más joven. Así mis demás no tendrán que pasar este tiempo solos. Y Katia volvió a reír. Daria se volvió hacia la ventana y sintió que comenzaba a sentir náuseas por estar cerca de esta chica. Con qué tranquilidad piensa que su amante va a robarle a su propia esposa a su favor y no ve que esto no tiene absolutamente nada de malo. Y qué cariñosa es. Entonces va a cuidar a los más pequeños, se preocupa. Y Dima, por supuesto, también es buena. Por eso bajo ninguna circunstancia quiso ir con ella. Simplemente tenía planes para pasar un rato agradable en compañía de Katia. Bueno, como sabemos, el que ríe último, ríe mejor. Ahora es su turno y tratará de que él lo recuerde con Dmitri durante mucho tiempo. Daria siguió conduciendo en silencio, alejándose de Katia y poniéndose los auriculares en los oídos. Sin duda. Intentó entablar un diálogo con ella un par de veces, pero al darse cuenta de que su compañero de viaje no iba a comunicarse, detuvo todos los intentos. Y finalmente se bajó en una pequeña parada con pintura descascarada en el único andén. Daria la despidió con los ojos llenos de lágrimas. Aunque entendió lo que ahora tenía que hacer, sin duda todavía experimentó esta tragedia en su alma. Aunque, si miras desde el otro lado, ¿qué tiene esto de trágico? Se enteró de antemano de todos los planes de su marido, lo que significa que ahora puede prepararse. Para Daza fue increíblemente difícil sacar de su cabeza todos los pensamientos asociados con la información que acababa de aprender a regañadientes.
Pero no había nada que hacer, el tren ya se acercaba a la estación deseada. Por lo tanto, la niña tuvo que poner una sonrisa feliz en su rostro y saltar con su bolso a la plataforma, donde ya la estaban esperando su madre y su padre. Los pensamientos sobre Dima y cómo la iba a tratar no abandonaron a Daria durante todo el tiempo que quedaba hasta el registro del matrimonio de Sveta y Pavlik. Literalmente vivió con ellos, se volvió cercana a ellos, estaba inmersa en estos recuerdos y no podía salir de ellos. De vez en cuando se le ocurrió que Katia podría haber pensado en un Dima completamente diferente, porque esa noche no cocinaron hígado al estilo Stroganov para toda la capital en la misma casa. Y Dmitri probablemente esté a 10 centavos en la capital. Pero por mucho que intentara explicarse a sí misma que era imposible explicar y probar lo que no se podía demostrar, la verdad siempre estaba en la cima. Era su Dima de quien estábamos hablando. Fue su Dima a quien se le ocurrió este plan. Era él quien iba a defraudar a su esposa y malversar todo el monto recaudado por el apartamento. Me pregunto cómo. ¿Qué se le ocurriría? Dasa sabía una cosa con seguridad. Este invento sería sencillo y elegante, como todo lo ingenioso. Dima no inventó caminos difíciles por los que fuera posible ir recto. Me pregunto si su madre es consciente de la grandiosa estafa que iba a realizar su hijo. ¿O no le dijo a su madre algo que pudiera molestarla? Sveta notó que su hermana periódicamente pensaba en algo y se entristecía por ello, y trató de consolarla. Pero Dasa se excusó con problemas en el trabajo y con el hecho de que simplemente extrañaba a su marido. La joven y perdidamente enamorada Svetka quedó completamente satisfecha con esta explicación. Por lo que con simpatía le dio una palmada en el hombro a su hermana mayor y le deseó a Dasa una pronta solución a todos los problemas. Las chicas se emocionaron y se abrazaron fuertemente. Dasa sabía que tenía un trasero confiable y ¿no es esto lo principal en la vida? Durante el tiempo que ha pasado hasta ahora desde la fecha del encuentro con Dima, Dasa ya ha olvidado lo que es coquetear. Olvidó lo que significa querer llamar la atención de otros hombres, lo que significa sentirse deseada. Pero ahora, vistiéndose frente al espejo de su habitación, Daria decidió firmemente recordar todo esto de inmediato. Porque comenzaba en su vida una nueva etapa y, estaba segura, mucho más productiva. El banquete de bodas fue un gran éxito. A veces, por supuesto, Dasa captaba miradas de sorpresa de su madre o de su hermana. Esto sucedió principalmente mientras ella giraba en un baile lento con uno de los invitados masculinos. No imaginaban así el comportamiento de una hermana y una hija casadas. ¿Pero qué le importaba a Daria quién pensara qué de ella? La niña quería distraerse y relajarse. Relájate y disfruta de una agradable velada antes de tener que regresar a la capital para ver a Dima. Y también entendió que Dmitri, como dicen, no renunciaría a su puesto así, lo negaría hasta el final y se aferraría con los dientes a cada centavo de lo que había acumulado. Dasa bailó especialmente esa noche con Andrei. El chico joven y alegre parecía tener la misma edad que Dasa, aunque en realidad resultó que tenía 1 año y medio menos. Sin embargo, esto no lo echó a perder en absoluto, y la comunicación entre los jóvenes pasó a la etapa personal, aislada de todos. Dasa coqueteó con todas sus fuerzas y se alegró de que Andrei lo apreciara. No se precipitó precipitadamente al charco de pasión repentina, pero al mismo tiempo miró atentamente la ventana de su conocido. Y se adaptaban perfectamente el uno al otro. Después de que Andrei se convenciera de que a Dasa también le gustaba, ella no bailó ni un solo baile con otros hombres. El joven le ocupó todo su tiempo. Además, al final, más sonrojado y tímido, como un novato en una primera cita, pidió el número de teléfono de Dasa. La niña dictó los preciados números fácil y rápidamente, incluso como si no se sorprendiera ni se avergonzara por la solicitud. Y ya en casa, luego se untó con las manos el rímel que corría por sus mejillas, recordando este momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que les dio su número a los hombres? Dima no se convirtió para ella solo en un marido, sino que lo era todo para ella. Y ella pensó que siempre sería así. Desafortunadamente, los sueños de Dasa eran imposibles de hacerse realidad. Ahora ella misma lo entiende. Mamá no le dijo nada a su hija después de que terminó la celebración y los invitados se fueron a casa.
Vio la expresión en el rostro de Daria mientras se quitaba su lujoso vestido y comprendió aproximadamente que una verdadera tormenta estaba ocurriendo en lo más profundo del alma de su niña. Por lo tanto, la mujer, sabia por experiencia de vida, simplemente se hizo a un lado y no preguntó nada. Daria estaba increíblemente agradecida con su madre por este acercamiento hacia ella. El último día antes de que la niña regresara a casa, como ahora llamaba a la capital, Andrei la llamó. Y pasaron un gran día caminando por las calles que Daza conocía desde la infancia, visitando modestos cafés caseros, divirtiéndose y conversando. La chica nunca antes se había sentido tan tranquila con nadie. En cualquier caso, si recuerdas las sensaciones de los últimos años. Esto es un paseo y los ojos de Andrei hicieron su trabajo. Y en lugar de una mujer que no estaba segura de sí misma y por qué ocultarlo, nació Daza que fue capaz de defenderse por sí misma. Que, de hecho, era lo que iba a hacer inmediatamente después de su regreso. Andrei acompañó a su nueva amiga hasta el tren, se aseguró de que ella hubiera tomado asiento con seguridad y luego la saludó con la mano durante un largo rato. Y Daza miraba al frente con ojos casi ciegos y, a veces, se secaba una lágrima accidental. Se acabó el tiempo de reflexión. Ha llegado el momento de tomar medidas decisivas. Todo este tiempo que pasó en casa después de la revelación de las palabras de la cazadora Katia, Daza se alegró de no guardar sus ahorros en casa, como había insistido Dima en un momento. Tal vez incluso entonces quería tenerlos a mano, con una mira de largo alcance. ¿O simplemente por despecho quería doblegar a su esposa al menos en algo? Recuerdo que luego defendió con dificultad el derecho a tenerlos en una cuenta especial. Bueno, ahora es el momento de decir adiós a esta cuenta y restablecerla por completo a cero. ¿Se arrepintió? No en absoluto. Daza se puso a trabajar e hizo todo lo que requería el procedimiento. Ahora tenía en sus manos fajos de billetes cuidadosamente atados. Por supuesto, Daria lo sabía, y en ese mismo momento su marido recibió una notificación en su banco móvil de que la cuenta se había restablecido. Luego, cuando abrieron esta cuenta, a ella le pareció bien que sería común y que los dos la administrarían. Bueno, ahora esta circunstancia la privará de la oportunidad de retroceder. La portada acogedora y correcta, familiar y confiable de no sé nada, no quiero nada. Es mejor así. Que temblar todas las noches y pensar dónde y con quién pasa el tiempo su Dima. La suerte está echada, hay que pensar en algo positivo. En casa, Anaskara recogió sus pertenencias en una bolsa grande que inmediatamente llevó al pasillo. Sin embargo, Daza no estaba del todo segura de que Dima, con su personaje, aceptaría tan fácilmente su decisión, porque ahora estaba perdiendo la fuente de una parte impresionante de sus ingresos. Y llevó la bolsa a la estación, al trastero. Le parecía que sus cosas estarían más seguras allí que junto a la enfurecida Dima. Y la ausencia de baúles pesados la hará más maniobrable. Dmitri corrió a casa exactamente a las 5, como estaba previsto. Daza se rió para sí misma. Bueno, no habría saltado como si te hubieran picado. Después de todo, mi teléfono estaba apagado, como el suyo recientemente, y no pudieron comunicarse conmigo para averiguar qué se me ocurrió con el dinero de la cuenta. Bueno, ahora es el momento de hablar. Dima se quedó paralizado en el umbral de la habitación donde Daza estaba sentada en una silla de respaldo alto. Ella lo miró con calma, pero en su hermoso rostro todavía se veían rastros de experiencias pasadas, cuidadosamente reprimidas en la estupidez de la naturaleza. Sacudiendo el teléfono, el tipo dijo así. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Te pregunto. ¿Dónde los hiciste? Ahora, en este momento, no quedaba ni rastro de la ex Dima a quien conocía y amaba. Este era un completo desconocido para ella. El que más se interesaba por los billetes. Daza lo miró sin la menor sombra de arrepentimiento. Es tan bueno que fue a la boda de su hermana y conoció a Katia, de lo contrario no habría sabido con quién vivía. ¿Cómo se siente Katia? ¿Y su madre? ¿Te has operado? Como si no hubiera escuchado la pregunta de su marido, Daza preguntó por la voz de Edin. Se dio cuenta de que Dima se quedó inmóvil y que sus ojos se movían rápidamente.
No sé de qué estás hablando ni siquiera de qué estás hablando. Te pregunté, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué estás en silencio? Respuesta. Dima empezó a gritar y Daza arqueó las cejas sorprendida. Durante todo el tiempo que vivieron juntos, él nunca se permitió hacer esto. Esto significa que todo se ha vuelto completamente malo para él. Al parecer, el tonto contaba mucho con ellos. Nunca debes confiar en el dinero obtenido mediante engaños, en el dinero de otras personas. En general, sí. Daza se levantó de su silla y tomó un pequeño bolso, dejando claro que la conversación había terminado. No hay mucho allí, será suficiente para ti. Es cierto que dudo que Katenka todavía te necesite. A estas chicas solo les gusta relacionarse con hombres prometedores y usted mismo sabe cuáles son sus ganancias. Así que gasta sabiamente. Aunque puedes cederle tu apartamento, a ella le gustará. No por mucho tiempo, hasta que encuentre un nuevo cuello para sí mismo. Dima meneó la cabeza de un lado a otro, como si esperara deshacerse de la obsesión de una forma tan sencilla. Pero por razones obvias esto no le ayudó en absoluto. Daza todavía estaba frente a él, vestida para la calle, y dijo todas estas extrañas palabras. ¿Cómo supo de Caterina y cuánto dinero dejó? Así es como fuiste a la boda. De repente preguntó. Con voz ronca. ¿Nunca sabes dónde has estado y ahora decides avergonzarme? Y entonces Daza, sin esperarlo en absoluto, simplemente se rió. Además, en ese momento se sentía tan bien, ligera y libre que apenas evitó la tentación de ponerse de puntillas y girar sobre sí misma. Oh, no lo creerás, Dinka, fui a la boda a la que fui. Ella respondió a su marido con voz completamente seria después de haberse reído lo suficiente. Y luego resulta que en realidad te estabas visitando a ti mismo. Bueno, todavía no lo entenderás, así que quédate contigo, Timochka, no seas cruel. Ya en el umbral, Daza se volvió y sonrió por última vez con su media sonrisa triste, que siempre hacía latir más rápido el corazón de un hombre. Nunca la volvió a ver. Y la propia Daza caminó por la calle, respirando profundamente. Y pensó en qué hacer consigo misma durante las pocas horas que decidió reservar para descansar. Luego, por supuesto, volverá al trabajo, buscará un apartamento, le contará a su madre todos los cambios en su vida personal y obsequiará a su amado con un sabroso manjar. Bueno, ahora mismo, ¿qué debería hacer ella? La niña entró en el parque, se sentó en el primer banco que encontró y sacó su teléfono del bolso. Encendió el dispositivo y miró la pantalla durante un largo rato. Puntos multicolores saltaban ante sus ojos, sin querer nunca formar un patrón. Y Daza de repente se dio cuenta de que estaba llorando. Bueno, no es nada. Es por felicidad. Daria marcó el número de memoria y se sorprendió al recordarlo como si lo hubiera escuchado literalmente ayer. Y cuando la voz de Andrei al otro lado de la línea le respondió con un cálido y gentil hola. Habiéndose convertido ya en pariente, la niña no lo dudó por mucho tiempo. ¿Qué tal si hacemos un viaje a la capital este fin de semana? Te garantizo buen humor y un pasatiempo interesante. Andrei se rió en respuesta y dijo que estaba corriendo a empacar sus cosas. Daza cerró los ojos y se dio cuenta de que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz.